Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Que la persona que pisa el Tapiracuay se queda para siempre. O sea, esa es una historia que todas las personas que visitan Santaní se quedan con eso. Pero más si le encuentro una santaniana o un santaniano. Si a vos, bicho, por ejemplo, te viene una santaniana y empezás a gustarte y te llevan del Tapiracuay y te bañas en el Tapiracuay y sos santaniano. Dice que la leyenda del arroyo Tapiracuay dicen que si es que no llegás a pisar el Tapiracuay, venís a quedarte a Santaní. El encanto es de que te dejes Santaní o te lleves algo de Santaní. Entra el llamado, Sí, la patrona, espera que. Amor. Me están explicando acá que si yo llego a pisar el Tapiracuay, me quedo ya en Santaní. No pises, hey. ¿Y cuál es la otra historia? Escucha. Si no se queda, se lleva algo de Santaní. Puede ser que se lleva una santaniana. Una santaniana me puedo llevar, dice. O se encuentre con una santaniana. O se encuentre con una santaniana. O me encuentre con una santaniana. Bueno, seguimos acá con la música y te llamo después, mi amor. Vamos a enviar una canción después. Espera, no corte, vas a escuchar una canción. Estamos acá con los músicos de Santaní. Escucha, amor, escucha. Tengo ganas de mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina mi cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada va a cambiar. Toda la vida me quiero quedar, porque con tu amor toda la vida me
quiero quedar. Y nos vamos a aplaudir. No, ahora ya no está más en altavoz. Sí, para que escuche la canción. Qué control ahí. Impresionante. En Santanía así con mucho control. No, pero un capo, él le dijo que si Tú pisa también, ni ¿no? se queda y Seguimos grabando y te No, llamo no, así. se va a hombre. no le envió soco. Sí, ahora sí, como que está lejos. Pero lo Vale, decimos chao. que vos te quedas prepararte cuando llegue, no mañana. Tengo que cortar ya. Estoy no, suficiente ya. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Muy bien. Buenas noches. No, mentira. No, te va a llegar con el lomo El morado. tono de embaíza para poner despedida. Buenas noches. Y eso. Después hay otra parte que habla de la música también. Habla del Ecuador que mañana van a visitar. Sí, en esa canción está. Una mítico Icua, en síntesis, ¿verdad? Sí. Que anteriormente se decía que en partes no había agua y ese Icua nunca se secaba. Y ahora con toda la remodelación se puso todo bien. Así antes era solamente un pocito. Sí. Un pocito. ¿Cuánto antes tenía? No, y era un licuado nada más, no era un pozo. No era un pozo. Sí. No era un pozo, ahora se le puso así el rocal, ahora es un pozo, ¿verdad? Sí. Pero antes solamente era un licuado que nunca se secaba. Sequía por todos lados, pero siempre. El licuado Una siempre. naciente, Una naciente que nunca se secó. Nunca. Que para los santanianos Es nuestro tesoro más preciado, digamos. es santaniano. Todos los santanianos. Es nuestro Así. arroyo y nuestro Icua. Sí. Ese es nuestro. Nosotros, por ejemplo, tenemos algo muy valioso todavía en Santaní. Tenemos nuestra iglesia que hicieron los jesuitas. Tenemos nuestro museo Que fue creo que el destacamento del Mexicano López, creo. Sí, que fue el destacamento del Así destacamento mismo. no sé cómo se le llama tan a eso. Así que es su cuartel Su era cuartel. antes. Su cuartel era antes. Ahora ese es el museo de Santaní. Y después tenemos que es el Curuzú Mongelos. Tenemos también, es un lugar que muy conocido de todos los santanianos conocen. Y después que es nuestro Tapinacuaño, lo que ya estábamos hablando. Dicen que el museo fue el último lugar donde el mariscal pudo estar tranquilo antes de la persecución, por ejemplo. Dicen que fue el Sí, último lugar el el museo santaniano. Y después ya empezó a correr. Sí, después hasta empezó su a muerte. correr, Así mismo. Y esa iglesia tenía una conexión con el museo. Hay un sótano, túnel. Hasta sótano. ahora hay un túnel, pero que nunca se pudo ingresar más ahí. Se entró, creo, varias veces, pero después creo que se robó. A lo mejor fue derrumbándose con el tiempo. Se cerró ese se cerró. La iglesia de ambos lados. iba a un túnel que salía hasta el museo. De la época del Mariscal López, ¿verdad? Sí, de, así de Don Carlos y su Así hijo mismo. Francisco. Se habla de túneles en todas las iglesias prácticamente que Sí, y Claro, eso andaron tenemos uno ellos. acá en Santaní todavía. La historia cuenta que era uno de sus escapes, ¿verdad? Porque la iglesia Sí. dicen que era el último lugar donde los soldados iban a atacar por ser justamente una iglesia. Entonces era, yo creo que... usaban para reuniones secretas también se también, dice. también cuenta la Así historia. mismo. Así Y es. después tenemos una de las escuelas más viejas que tenemos la escuela 32. Así Soylent mismo. González. Una construcción Sí, muy lo- antigua. Justamente el nieto de Zuilo González va a ser nuestro historiador mañana, que es el señor Wilfredo Melo, ¿verdad? Que más conocido como el señor Pepelo, que estará llegando mañana solamente para dar más explicaciones, porque él es un Un historiador. experto en la materia. Exactamente, Qué bueno. él y yo, todas esas cosas, y el señor Samuel Benialó, que fue el que escribió muchísimas cosas de Santaní, que vamos a estar ustedes van a estar Lanzó un entrevistándoles. libro inclusive, ¿verdad? Sí, sobre, claro, sobre la claro, ciudad sobre donde estaba históricamente todo, ¿verdad? Los personajes, cómo era Santaní en ese entonces, en diferentes épocas, ¿verdad? Entonces él lanzó también un libro, una persona emblemática de la ciudad, ¿verdad? Así mismo es. Y como dicen muchos señores que le conocen, ¿verdad? Yo ya no tuve la oportunidad de conocerle. Pues, tal vez no hace mucho que murió él. ¿El profesor Samuel? Sí. No hace mucho. No hace mucho, pero yo no tuve la oportunidad de conocerle. Lastimosamente. Pero está su hijo, nietos, y hay un señor que es el profesor, un profesor que trabajó mucho tiempo con él, el profesor de Costaño.
Adolfo Martínez. Adolfo Martínez, que uno era de que andaban así, él va a estar historiando también su vida. Qué bueno. Bueno, y ahora a comer. A comer. Tienen que comer para seguir cantando. Yo lo mismo porque... El tipo caradura ahí. No, pero ese era el primer tiempo, segundo tiempo. Hasta el tercer tiempo podemos llegar. Vamos a llegar. Bueno, para hacerle la historia bien y nosotros cenamos, ¿te gustó? ¿Qué tal, gente? Baey, Chapa, querida ciudad de Santaní. Estamos ingresando a este lugar icónico, histórico, la iglesia de esta hermosa ciudad. Ya estamos llegando junto a usted, padre. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andamos? La ciudad y esta iglesia antigua, que es símbolo un poco de nuestra comunidad. Padre, si se puede presentar para la gente. Bueno, yo soy padre Rubén Ramírez, oriundo de Santaní. Soy de acá luego y conozco un poco algo de la tradición y la historia de Santaní. Algo. Encantado, padre, de poder estar con usted en esta mañana. Le veo también ahí a una persona que conoce mucho de la ciudad, a don Pepelo, que ya me presentaron, que me está esperando ahí. Y hablar un poco, padre, y si podemos ir ingresando y hablar de esta ciudad, hablar de su santo patrono, hablar de la historia de la iglesia. Don Pepelo. Bueno, acá hay... ¿Cómo andamos? La fundación de la ciudad de San Estanislao es de origen jesuítico, a pedido del provincial al rey de aquel tiempo de España y también el procurador de Paraguay a los superiores jesuitas. Se consiguió fundar esta ciudad de Santaní fuera de los territorios tradicionales de los jesuitas, que era al norte el río de Icuarú y al sur el río Uruguay. Y este ya está fuera, está más arriba, entonces se fundaron dos pueblos, uno primeramente en San Joaquín y después San Estanislao el 13 de noviembre de 1749, que era el día que llegó el padre Sebastián de Yegros y compañeros para fundar. Pero tiene una anterior anécdota, ¿verdad? ¿Puedo complementar? Sí. Hablando, Pepelo, 1749 la fundación. La fundación de San Estanislao. San Estanislao, ¿verdad? Ahora, en 1746 la fundación de San Joaquín. Son tres pueblos, como dijo el padre, son fuera de la jurisdicción de las misiones que tenían los jesuitas. Son tres pueblos hacia el norte, que es San Joaquín, San Estanislao y el último la ciudad de Belén en el primer departamento de Concepción. Sí. Es una fundación jesuítica que en un momento dado iba a surgir y en eso vino la expulsión de los jesuitas en 1767. Entonces San Estanislao estaba sin terminar. Ahora, yo no sé si yo le podía decir el templo original, ¿verdad? El original, en donde nos encontramos ahora era el hall o el atrio, porque esto tenía acá un techo y la pared gran principal llegaba hasta estos horcones. Estos horcones son de la época, ¿eh? No, estos son de la reconstrucción en 1957 ya. De la reconstrucción. Sí, se tuvo que refraccionar. Allí había un arco, una arcada así, para salir porque tiene un corredor alrededor. Y este lado también, en esa misma parte... Como la iglesia de Yaguarón, más o menos. Sí, había un arco también para salir a la torre. Entonces se podía hacer un recorrido total bajo techo. Por ejemplo, en la Semana Santa, cuando el tiempo era feo, llovinaba, el Vía Crucis se hacía alrededor de la iglesia porque está totalmente con
corredores. Pero al modificarlo en 1957 por los sacerdotes, por los franciscanos que actualmente se encuentran aquí, se tuvo que agrandar la iglesia y entonces desapareció. Acá le llamábamos coro. Este tenía acá un techo hasta acá. Entonces allí había el órgano que para responder al sacerdote las misas cantadas, ¿verdad?, que se hacían en el altar mayor. En la iglesia de Emboscada, por ejemplo, se mantiene ese órgano. Ese segundo nivel de... Sí, este tenía así, porque estas puertas no existían, eran arcos así. Sí. Si tuviéramos que sacar esta puerta, vamos a encontrar el arco allí, 3 arcos. Y la puerta principal estaba en esta misma dirección acá, con este arco. Una puerta inmensamente grande. La construcción se hizo en 1805. Esta iglesia fue construida encima de la iglesia jesuítica y de la iglesia, sí, en la iglesia jesuítica se conservan los retablos de madera que están ahí. Porque la historia de Santaní es un pueblo de migrantes. Vinieron, por ejemplo, los italianos, y en 1800 más o menos todas las casas que ven en el centro histórico, vas a ver que son 1800, 1802, 5, vinieron los italianos, especialmente constructores, porque este era el centro de los mensú. Acá se manejaba la economía de todo el mensú después de la guerra del 70, ¿verdad?, que se vendieron las tierras desde San Estanislao, desde este arroyo que se ve ahí, hasta el río Apa, a una empresa inglesa que se llama Industrial Paraguaya, que explotaba... Inglesa argentina. Sí, explotaba la yerba mate y madera por todos los ríos que está hacia el norte. Y Santaní era el centro comercial y manejaban los italianos. Inclusive, en la antigua municipalidad atrás está todavía las ruinas de su cooperativa italiana. Y todas las casas son de los italianos. Pero después vinieron otros migrantes que prácticamente le desplazó a los italianos, que eran, por ejemplo, los árabes, especialmente de Siria y del Líbano. Y del Líbano, que agarraban el comercio en vez de ellos. Y en 1962 el Poder Ejecutivo decretó una ley de expropiación de las tierras agrícolas en 2 partes del país. De la Industrial Paraguaya. De la Industrial Paraguaya, que era todo era de la industrial. Es donde se realizaba la explotación del hombre por el hombre. Sí, era el famoso Los Mesú. Y podemos entonces ir pasando hacia el altar. Sí, sí. Y a la salida voy a explicar esa parte. Allí usted vio una cruz allá afuera. Sí, sí. La cruz era una más grande y tenía ahí plantas de banana, unas cosas simulando el Calvario. Entonces los Viernes Santos ahí se alzaba Cristo, ya se clavaba. Y acá por la pared había un púlpito en donde el sacerdote subía a dar el rezo de las 7 palabras, ¿verdad? Afuera, lo hacía afuera. Y ahí se encontraba la imagen de San Juan, de la Verónica y ¿cómo se llama? La Virgen de los Dolores. Después se baja el Cristo y se pone en un sepulcro y se lo lleva en procesión. Escoltado por Pepelo, la verdad que no escuché. Le quiero mostrar la viga de 1805 cuando se construyó la iglesia, que está acá en un latín vulgar que se conserva de 1805, ahí está 1805. Ese sí se conserva. Durante la colonia todavía ahí en esa parte ahí, por mayo del 1805. Esta es la viga todavía de la construcción. Entonces, en esa época, en 1805, se agrandó, se extendió, porque sobre la vieja edificación, porque todos estos altares son jesuíticos, que estaban ya en la primera iglesia, solamente que era más pequeña que esta. Y entonces se encargaron de extender esto, agrandar un poco más, ¿verdad?, tanto de ancho como de largo. Sí. Y los pilares que se pusieron eran de madera, pero estaba tapizado o forrado con unas tablas bien trabajadas, simulando un octogonal, ¿verdad?
pero que adentro estaba la viga, como se llama, el horcón, y encima le ponían las 8 caras de tabla, ¿verdad? Y así, entonces eran unos pilares así. Estos son macizos Urundeumi, que ya en 1957 se tuvo que traer de las selvas de acá, del Tapinacuay, un poco más allá, y son de un solo tiro, son más de 7 metros de altura tiene, ¿verdad? Estos son macizos, ya no llevan nada revestido. Los anteriores estaban revestidos, como le digo, de 8 caras, entonces eran pilares octogonales. Podemos decir que eran árboles bastante grandes para hacer y bien rectos, fíjese. Son árboles de Urundeumi. Sí, y en la antigua iglesia, aquí mismo, estaba un púlpito que simulaba un cáliz, como una copa, ¿verdad? La escalera estaba allá hacia atrás, entonces ahí se subían los sacerdotes a dar su sermón, a rezar los rosarios y más cosas, ¿verdad? Y tenía una tapa, la copa, ¿verdad? Una tapa con una paloma radiada. Esa tapa está en el museo y el otro se sacó todo. Lo que yo no escuché nunca y viajamos bastante ya, sí, padre y Pepe, el púlpito en la parte de afuera. De afuera. Ese no vimos en ninguna iglesia, ni escuchamos que existió un púlpito afuera. Por eso quise aclararle que el púlpito que estaba afuera era de El púlpito estaba en el medio porque no había amplificación. Sí. Y en el medio se escuchaba todo. No podía estar en el altar porque ahí no se escucharía bien. Los púlpitos en el medio sí vimos ya, pero... No, el púlpito de afuera, allí cerca de la cruz, ahí por la pared, estaba un púlpito de madera muy dura, muy pesada, ¿verdad? No estaba trabajada porque estaba a la intemperie. Pero se usaba los Viernes Santos para dar el sermón de la Pasión, y aparte de eso, solamente el resto de las 7 palabras. Solamente en esa época se usaba. Sencilla que tienes, vas cautivándome, vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así, porque eres especial, te quiero así, sublime ser perfecto para mí. Vacilas en tu bravura, voy jugando, disfrutando tu sonrisa. Señor, ¿cómo le va? Y por nada, gracias por recibirnos en tu casa. Si te puedes presentar, por favor. ¿Cómo no? Bueno, soy el dueño de la casa, que fue Rosita Melo. Soy Anwar Safwan, hijo de un libanés, y mi madre paraguaya, hija de italiano. Yo soy nativo de Santaní, nacido en San Estanislao. Me siento con mucho orgullo de mi pueblo. Bueno, nosotros también muy contentos y agradecerte que nos estás recibiendo. Y acá con don Pepelo también vamos a hablar un poco, queremos escucharte, queremos saber más de Rosita Melo, qué sentí al vivir en su casa. Yo creo una linda oportunidad de conocer una vez más a Santaní a través de tu programa, que se ve mucho. Estamos muy contentos con tu programa, que se ve, entonces Santaní va a ser promocionado ahora que estamos en pleno desarrollo. Mucha diferencia de lo que fue antes y lo que es ahora. Mucho ha crecido y mucho va a crecer todavía. Creo que sí, creo que vamos a ir creciendo más. Bueno, ¿vos nos vas a hacer tour por la casa? Sí, vamos a hacer contigo. Por favor, le sigo, don Safwan. Adelante. Esta es la sala. ¿Qué tal, señora? Hola, mi señora. Ahí sobre la mesa, ahí sobre la mesa. Vamos a saludarle a la señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por recibirnos. Ya le conocemos a usted por la tele. Muchas gracias por recibirnos, señora. Acá te dejo. Bueno, te va a saludar a Pepelo.
Su prima. Su prima. Su prima. Bueno, esta sala está amueblada por nosotros, no es la original. La original era de estilo europeo, donde existían los mármoles de diferentes colores. Había el de Carrara, qué sé yo, pero muy lujosa la casa y la familia muy cerrada, la de don Silvestre da Silva Melo. Bueno. El piano de Rosita Melo se encontraba allá, en aquella parte. En el norte, dicen, ¿verdad? En la sala, la parte norte de la sala, ¿verdad? Esa parte tenía el piano Rosita Melo. Y para que todas las personas se centren en esta historia, ¿verdad? ¿Cómo Rosita Melo cobra importancia? ¿Qué es lo que hace o define a la historia misma, ¿verdad? De esta mujer. Rosita Melo es hija de Silvestre da Silva Melo, un portugués que acá llegó a montar una fábrica de azúcar. Sí. Y también era hacendado, era persona adinerada. Se casó con una santaniana que se llama Anunciación Vila. De ese matrimonio nacieron varios, uno se llama Zulmira, y hay 2 varones, y después Rosita. Rosa Mercedes se llama. Nació en 1895. Estudió piano acá en Santaní con una profesora llamada Matilde Mello, ¿verdad? Parentesco lejano, ¿verdad? Pero ella acá aprendió a tocar piano. Eran muy rigurosos sus padres, no le gustaba cualquier tipo de candidato. Y era la época en que de Asunción venía orquesta para la fiesta patronal. Es lo que te dije, para la fiesta, para el baile de primera y para el baile de segunda, el popular, sí. Era con banda, ¿verdad? Entonces allá por 1922 aparece un violinista, Hilarión Pérez, que integraba la orquesta. Y ahí se conoció con Rosita, que se fue a la fiesta, se conoció con Rosita, y luego se trataron de encontrarse en el Tapinacuay, ¿verdad? Por la tarde. Y surgieron los amores, ¿verdad? Se fue Hilarión Pérez y vuelve de Asunción ya interesado en Rosita Melo. Pero el padre no le aceptaba porque era músico. El padre de Rosita. El padre de Rosita no aceptaba porque era músico, era un bohemio. Sí. Entonces no le dejaba ni siquiera conversar. Entonces, en una oportunidad ella se iba a ir del todo porque solamente con esquelitas se mantenían, y a ella le hacía dormir en un altillo arriba, que nos va a mostrar, ahí está la escalera que sube en un altillo. Allí dormía Rosita para que no ocurra nada con el Hilarión Pérez, a quien el otro no lo quería, ¿verdad? Pues me dice don Zafán, don Pepe, me dijo don Zafán, perdón, que el Romeo y Julieta de ustedes, la historia de Hilarión y Rosita. Se parecen. Sí. De otras épocas, ¿verdad? Sí, de otras épocas. Parece que se repitió la historia. Sí, porque en Romeo y Julieta también los padres se oponían, ¿verdad? Y acá se oponían también los padres de Rosita, ¿verdad? Que continuara con Hilarión, ¿verdad? Entonces Hilarión le manda una carta y dice una parte: alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes que el sueño tan querido es el que más nos hiere, el que duele más. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena. Después una parte le dijo: dejo esta carta y vuelvo a mi antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida. Esa carta le sirvió a ella para escribir el balde del alma, ¿verdad? Es decir, sobre esa carta ella puso la música. Y no tenía otra solución que combinarse con una de las empleadas, con el muchacho, era con unas esquelitas. Entonces el muchacho, Hilarión Pérez, villarriqueño, guaireño, violinista, tenía unos amigos que le querían mucho: Rafael de Clesi, Antonio Ciani, Ismael González. Y le vieron a un albañil llamado Francisco Pérez, le decían cariñosamente Kilo Pérez. Él trajo la escalera, y después de esta casa está la casa de la familia Verga, y después está la escuela. Y ahí en la escuela pusieron la escalera, y por ahí subió Hilarión Pérez, y subió Rafael de Clesi, le acompañó, y con el albañil que quedaba para cuidar. Llegaron al segundo piso y destecharon la casa. Que era el ático donde estaba... Sí, donde ella dormía, pero ya ella sabía que eso iba a pasar. Pues ya le comunicó que algunas cosas va a hacer por arriba, le van a sacar. Y destecharon el altillo, y por ahí la sacan y le llevan. Y de ahí cruzan acá la calle, la plaza, y le llevan a la casa de doña Carolina
Guimarães de Mola, era una matrona de Santander, una señora muy respetada. Y antes, cuando se le escapaba a una chica, se le llevaba en depósito. Hilarión Pérez no durmió con Rosita Melo esa noche, eran las 9 más o menos. Le llevaron directamente a la casa de la familia Carolina Guimarães de Mola. Y al otro día, a las 10 de la mañana, se casó en la casa de la hermana, de la hija de esta Carolina. Vino el sacerdote, el juzgado, y se casó en la casa de doña María Mola de Ciane, en donde el marido de esta señora había contribuido para escaparse. De ahí se fue a una Asunción, se fue a una Villarrica. Triunfó el amor. Triunfó el amor. Se fue a Villarrica. Hasta el exterior. Solamente se fue con su ropita de así, lo que tuvo, ¿verdad? Se fue a Villarrica y de ahí pasó a Montevideo, a vivir allí. Y su marido, era un gran violinista, tuvo la suerte de ser contratado como director de la Sinfónica de Montevideo. Y ahí vivieron, y de ahí nació. 2 años después ella vino con una de sus nenas, con una nenita. Y los padres vivían acá. Y es como una anécdota increíble, ¿verdad? Que viene y golpea la puerta del zaguán y viene la empleada a recibirla, a ver quién es. Y le dijo fulana de tal, entonces se fue y le dijo, viene Rosita, viene, le dice a la señora, ¿verdad? Entonces la señora se puso un traje negro y salió y le dijo, ¿qué desea? Le dijo yo, y mamá, dijo, yo soy Rosita. No, le dijo, Rosita, hace rato que falleció. No le aceptó a su hija. No le aceptó. A mí me emociona mucho, ¿verdad? Ella escribió El Balde del Alma, y cuando ella vivió en Montevideo, esto ocurría en 1923. Ella se casó en 1923, el 5 de junio. Yo justamente tengo el certificado de casamiento de ella. Allá existía una Rosita Melo con L, porque nuestra Rosita es con L, Melo, sí, Melo, que también era pianista y se trasladó a Buenos Aires y tomó carta de ciudadanía como argentina. Y se fue. Nosotros nunca registramos nuestras cosas, hasta hoy hay gente que tiene poesía, música que no registra, ¿verdad? Y Rosita nunca registró. Y se fue la otra Rosita Melo también, ¿verdad? Mele, Rosita Mele, ¿verdad? Y se adueñó, se apropió Sí, registró. En Saday. Registró, sí, en Saday, en Buenos Aires, registró El Balde del Alma como Rosita Melo, porque ella es Mele, pero utilizaba ya directamente Melo. Entonces hubo una confusión. Los argentinos, ella murió en 1985, esta Rosita argentina, es decir, uruguaya argentinizada, ¿verdad? Que pues, dicen que es la dueña del Balde del Alma, ¿verdad? Y pero la otra, eso es falso. Nuestra Rosita Melo murió en 1962 en Montevideo. Nosotros la tenemos a Rosita Melo como la autora del Valses del Alma. Sí. Pero tenemos un contratiempo con Rubén Álvarez, que dice de que no es nuestra Rosita Melo la autora, que es Rosita Mele, un poco una descoordinación que hay. Entonces eso puso en duda, pero nosotros mantenemos que la Rosita Melo es la santaniana, la que hizo el vals, le dedicó a sus padres. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Miré tus lindos ojos, parecían sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir
con alegría. Si quieres mi amor sincero, te entregaré mi corazón. Yo elijo Fructis de Garnier, una revolución para el cabello. Fructis es la única gama de cuidado capilar con concentrado activo de frutas e ingredientes naturales que penetran profundamente en el cabello, fortaleciendo cada fibra. Además tiene ingredientes naturales específicos para cada tipo de cabello. Hay un Fructis para vos. Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Tu No hace falta subir arriba, vamos. Esta es la escalera nomás. Permiso. Sí, señor, adelante, pasen. Y el ático está allá hacia arriba. Ah, ahí se puede ver. Sí. Ahí se puede observar. Que se comunicaba por esa puerta sobre el mismo altillo que tenía este salón, que era el comercio de ellos, en la esquina. Entonces ella estaba refugiada entre este y la pieza que está allá arriba. Entonces nosotros con el tiempo se ha modificado, pero esto nunca se tocó. La escalera es de la época, todo eso. Por eso ni pintamos la escalera. Se da cuenta que tiene una... Se mantiene. Se mantiene porque no toquen. Es la recomendación. ¿Y cuántos años tiene? 1000. Y bueno, y ella, la santaniana, no registró su trabajo, su autoría, ¿verdad? Del vals. Se quedó así. Otro aprovechó y se dueño del vals. Y como es más o menos Rosita, también se llama. Rosita. Y ahí la confusión. Y ahí la confusión. ¿Está bien esta parte? Una casa. Nos vamos a mostrar lo que hay allá y después voy a mostrar la documentación y hasta acá. Le seguimos. Permiso. Adelante. Este es un patio que solamente se transformó, que estos eran de madera de mí, y se tuvo que transformar porque se carcomió con el tiempo y se puso. Este es el aljibe. Este es el aljibe que contiene agua y de aquí se cargaba un tanque de agua y tenían conexión en cada pieza una canilla para que la gente se higienice o se laven la cara en sus piezas. Yo encontré todos los caños, la cañería completa, cada pieza, y comenzamos a sacar. Entonces el personal cargaba a mano esto, no hay otra forma, ¿verdad? Y este es todo el patio de la casa que fue Rosita Melo. Bueno, estamos en la casa de don Anuar Safuán, ¿verdad? Y el padre tiene unos datos también importantes y muy interesantes que queremos contar, don Anuar, de lo que es su familia, ¿verdad? Y don Anuar Safuán es primo hermano de un gran músico del Paraguay, creador de un género que se llama avanzada. Primero la polca, segunda forma es la guarania y tercera es la avanzada. Y Oscar Nelson Safuán se llama, su primo hermano, el hijo del hermano de su papá, que tenía su casa al lado, aquí cerca. Este señor, uno de los pioneros también de Santaní, uno de los colaboradores, hijo de sirios que vinieron acá, sirios y libaneses, que después de la Primera Guerra Mundial, 1917, terminó la guerra y perdió el Imperio Otomano, el Imperio Turco, y vinieron ellos como migrantes en América Latina y en especial acá se les dio la zona de Santaní, pero también camino hasta Rosario. Y por eso Santaní... ¿Puedo aclarar algo? Sí. Son libaneses, son árabes, pero católicos. Sí, cristianos, católicos. Hasta ahora practicantes. Bueno, gracias, padre, porque nos parece muy importante, don Anuar, dejar también este dato, ¿verdad? De toda la colaboración histórica que hizo su familia, ¿verdad? Su primo hermano. Volviendo a Rosita Melo. Sí. Este es el acta de matrimonio. ¿Por qué no lees un poco? Ahí está. Diferentes testigos. Acá está Antonio Ciani. Sí, Antonio Ciani y Mael González. Esos son los que Rosa Mercedes de Melo. le ayudaron a escaparse. Sí.
Su testigo, eso es importante, ¿verdad? Son sus testigos después. Los que le ayudaban a escaparse por el techo son testigos acá en el documento. En Santaní era muy de moda el escaparse con el novio si los padres no le quieren al novio. Era completamente güero cañé. Esta es Rosita Melo. Esta es Rosita Melo. Las palabras bellas, la luna llena, hacen que este amor dure la vida entera. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Y acá el coronel Mola. No, el coronel, ¿cómo se llama? Que era el presidente Mariscal, el coronel fundador del Partido Colorado. Bernardino Caballero. El coronel Bernardino Caballero recibió el ascenso a general, se le dio acá el brevet de general. En esta iglesia. En esta iglesia. Y en la sacristía fue abofeteada, según la tradición, el coronel Mongelos, que fue fusilado en Santaní con toda su tropa, diezmado cada 10, y al último a él se le fusiló a orillas de un arroyo acá que se llama Yacaré, y ahí está una plaza que se llama Coronel Mongelos. También hay en Asunción una contradicción, en Asunción que hay un cuartel Coronel Mongelos, sin embargo hasta ahora el decreto no se le sacó como el traidor de la patria, y eso merecía fusilamiento. Pero hasta ahora nadie se animó de sacar ese decreto del presidente de la República, el Mariscal López, es el traidor de la patria, y todos los que proclaman héroe a este señor tenía que ser también apresado o fusilado. Pero hasta ahora hay pueblo, hay... Bueno, el Mariscal, ¿cómo se llama? El Tribunal de Sangre que le llama, ¿verdad? Donde integraba Fidel Maíz, el sacerdote, ¿verdad? También. Muy amigo de don Carlos. Muy amigo de don Carlos. Pero Coronel Mongelos era el jefe de la Guardia Presidencial de López. Y se descubrió una conspiración con una mujer llamada Astorga, que venía enviado por los brasileños para buscar la forma de matarle al Mariscal. Y el intento sería haciendo un chipá asador, que era una comida predilecta del Mariscal. Pero no se llegó a eso porque ya se descubrió. Entonces, la tropa, el ejército, varias personas de la tropa que tiene Mongelos a su cargo estaban conspirando. Es decir, estaban metidos en la conspiración. Entonces, ante el tribunal, Mongelos negó todo, que él no estaba. Entonces el Mariscal le dijo, sí, yo sé que usted es inocente, pero usted es como el padre de la familia. Y si en la familia hay algo malo, entonces usted tiene la culpa. Entonces él fue fusilado inocentemente, ¿verdad? Precisamente por no conocer lo que estaba ocurriendo en su ejército. Inmediatamente sube Bernardino Caballero como jefe de la Guardia Presidencial. Y subió de general acá. Sí, acá. Por eso, porque ahí fue bofeteado ese día, porque él quería unirse a las tropas. Ir al lugar donde usted está comentando, padre. La sacristía. Este ahora es una capilla, ¿verdad? La sacristía era hasta Maya, ¿verdad? Y ahora es una capilla, pero la sacristía es más pequeña ahora hacia el fondo.
Y acá dice que, la tradición dice que el ejército paraguayo nuevo, que ya estaba un gobierno nuevo, el triunvirato en Asunción, ya estaba funcionando con su nuevo ejército. Y este coronel Mongelos quería adherirse ya, entregarse, porque no había forma para poder terminar la guerra, y ahí es que hubo problemas de conspiración, ¿verdad? Porque de acá ya querían irse directamente hasta Cerro Corá. Y el camino era difícil por el Chaco para ir a Bolivia, porque Bolivia no tenía guerra con nosotros. Tenía que pasar a Bolivia para salvar el ejército. Entonces no pudo, tenía que pasar por acá y por Cochabamba llegar a Bolivia, por más o menos cerca de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Sí. Ahí también tenía el presidente de aquel tiempo su estancia y conocía el lugar, entonces podía pasar a Bolivia, pero no le tuvo tiempo para llegar, y en Cerro Corá ya se terminó. Pero cuando llegó el mariscal acá, en Asunción ya había un nuevo gobierno, que era el gobierno del triunvirato, de los que vinieron con las tropas argentinas, fundaron un nuevo gobierno. No sé si el historiador se me confirma. El mariscal llegó a Santaní el 23 de agosto de 1869. Había venido, traía la diagonal de sangre que le llaman, ¿verdad? Desde allá de Paso de Parche venía, ¿verdad? Por la cordillera y todo, por eso le llaman diagonal de sangre, y va a terminar en Cerro Corá, ¿verdad? Que es la otra esquina, ¿verdad? Y cuando él llega acá, traía unos 1500 personas más o menos, le acompañaron, no solamente ya un ejército, sino eran mujeres, las residentas, que venía el resto de las mujeres que se salvaron de Piribebuy el 12 de agosto, ¿verdad? Y luego el 16 de agosto en Acostañú, ¿verdad? Entonces el resto de ese ejército, los que quedaron de eso, se dirigieron hacia Santaní, porque el mariscal ya venía para radicarse acá momentáneamente, ¿verdad? Él llegó el 23 de agosto y se fue el 30 de agosto y levantó campaña. De Paraguay, vean que os falta. ¿Sabías que los tomatados Frutica son los únicos que tienen todo lo que buscas en un tomatado 100% paraguayo? Esto es porque están elaborados sin conservantes ni colorantes, son libres de gluten y hasta te ofrecen una variedad baja en sodio. Tienen todo. Probá la línea de tomatados Frutica. Tomate con todo. Y yo soy ya el tema y y beba que na toya po. O pancarra y usa por hierba y bombilla para el tereré. Campo hueja pepe y aracuña, güero coge la farra paride. Hoy de domingo ya quiere rondar por tu nuestras manos sobre toyere. Terere yere, pocaro sare, güero toruña en boda. Ella es del fútbol de amor y placer.